En el aparcamiento subterráneo de un centro comercial de lujo, en el centro de Atlanta, un agente de policía se enfrentó a un hombre negro que estaba junto a un coche caro, asumiendo inmediatamente que el coche no podía pertenecerle. Lo que comenzó como un simple viaje para recoger un regalo de cumpleaños se convertiría en un caso documentado de perfil racial que le costaría a la ciudad más de $14 millones y obligaría a todo un precinto a reflexionar sobre sus prácticas. Antes de continuar, necesito que hagas algo. Deja un comentario y dime desde dónde nos estás viendo. Y por favor, dale al botón de suscribirte ahora mismo. Esta historia se vuelve absolutamente salvaje y querrás ver cómo termina. El agente Derek Paulson, de 39 años, llevaba 11 años en el Departamento de Policía de Atlanta, la mayoría de ellos trabajando en el acomodado distrito de Buckhead. Su expediente personal mostraba una preocupante tendencia que los supervisores habían pasado por alto constantemente. Solo en los últimos 3 años había iniciado 216 paradas de vehículos en garajes y aparcamientos de su zona de patrulla. 178 de esas paradas involucraban a conductores negros o hispanos. 134 involucraban vehículos valorados en más de $75,000. Y de esas 134 paradas, solo 9 resultaron en alguna multa o arresto. Una tasa de éxito tan baja que sugería que las paradas no tenían nada que ver con la aplicación de la ley. Pero las quejas contra Paulson nunca parecieron prosperar. Las víctimas presentaban denuncias describiendo interrogatorios agresivos, exigencias de explicar cómo podían permitirse sus vehículos, amenazas de arresto por negarse a registros ilegales. El departamento investigaba. Paulson afirmaba que solo estaba siendo minucioso y las quejas se marcaban como no sustanciadas. El patrón continuó, sin control, hasta la noche en que detuvo a la persona equivocada, en el lugar equivocado, en el momento equivocado. El aparcamiento bajo Linux Square era un laberinto de hormigón de vehículos de lujo, bolsas de compras de diseñador y el suave zumbido de los motores que resonaba en los techos bajos. Las cámaras de seguridad cubrían todos los ángulos. Las grabaciones de alta definición que se guardaban las 24 horas del día en servidores seguros durante 90 días. Cada entrada, cada plaza de aparcamiento, cada ascensor tenía ojos puestos. El garaje estaba diseñado para ser seguro, para proteger coches caros y compras caras del robo. Nadie había considerado que pudiera necesitar proteger a las personas de ser perfiladas por la policía. El juez William Carter, de 46 años, estaba junto a su Bentley Continental cargando bolsas de compras en el maletero después de comprar un reloj para el 16º cumpleaños de su hija. Era un juez federal de apelación, uno de los 12 en el 11º circuito, con una reputación de análisis legal meticuloso y tolerancia absolutamente nula a las violaciones constitucionales. Había pasado el día revisando escritos en un complejo caso de derechos civiles. Ahora solo quería ir a casa, envolver el regalo y sorprender a su hija en la cena. Estaba colocando las bolsas con cuidado en el maletero, asegurándose de que la caja de joyas no se moviera durante el trayecto, cuando notó el coche patrulla en su visión periférica. No pasaba, no patrullaba, sino detenido, ligeramente angulado, posicionado detrás del Bentley. El agente que iba dentro le miraba fijamente. El primer pensamiento del juez Carter fue práctico. Quizás había habido un incidente en el garaje, un informe de robo, una llamada sobre una persona sospechosa. Siguió organizando sus bolsas con las manos visibles, esperando que el agente se marchara o se acercara con una pregunta legítima. Lo que no esperaba fue lo que ocurrió después. El agente Paulson salió de su coche patrulla con la confianza de alguien que había hecho esto cientos de veces. Caminó directamente hacia Carter. Sus pasos resonaban en el espacio de hormigón, cada paso deliberado y pesado, no el cauteloso acercamiento de un agente preocupado por amenazas, evaluando el peligro, manteniendo la conciencia táctica. Era la fanfarronería casual de alguien que ya había decidido que esa parada estaba justificada, que había hecho suposiciones antes de intercambiar una sola palabra
que había perfilado a la persona basándose en nada más que el color de su piel y el valor de su vehículo. Se acercó por un lado, interponiéndose entre Carter y el maletero abierto. Su presencia era deliberadamente intimidatoria, lo suficientemente cerca como para invadir el espacio personal, lo suficientemente agresivo como para que los compradores cercanos notaran la tensión de inmediato. «Buenas tardes, oficial. ¿Está todo bien?», preguntó Carter, con un tono educado pero directo, manteniendo las manos visibles cerca de las bolsas de compras. Los ojos de Paulson escudriñaron a Carter de arriba abajo, luego se movieron hacia las bolsas de compras en el maletero, luego hacia el propio Bentley, el interior de cuero visible a través de la puerta abierta, la bolsa de compras de un joyero de lujo, el estado impecable del vehículo. Todo en la escena gritaba riqueza y todo en el hombre que estaba al lado no encajaba en la visión de Paulson. Licencia y registro. Ahora el tono no era una petición, era una orden dada sin explicación, sin cortesía, sin ningún reconocimiento de que la persona que tenía delante pudiera estar allí legítimamente, pudiera tener todo el derecho a meter bolsas de compras en su propio coche sin ser interrogado, pudiera merecer la misma presunción de legalidad que los conductores blancos en vehículos caros recibían sin cuestionamientos. ¿Puedo preguntar por qué me detiene?, y mantuvo el juez Carter su voz pareja, profesional. «Estoy cargando mi vehículo. No he infringido ninguna ley. Se lo diré en un minuto. Licencia y registro». La mano de Paulson se movió hacia su cinturón, descansando cerca de su arma. Un gesto diseñado para recordarle a Carter exactamente quién ostentaba el poder en ese encuentro. El juez Carter cogió lentamente su cartera del bolsillo trasero. Movimientos deliberados y visibles. «Oficial, estoy cooperando plenamente, pero me gustaría saber el motivo de esta parada». Paulson apenas miró la licencia cuando Carter se la entregó. «¿Dónde está el registro?» «Está en la guantera. Puedo ir a buscarlo». «Hazlo y mantén las manos donde pueda verlas». Carter abrió la puerta del conductor, se inclinó para acceder a la guantera y recuperó el registro. Se lo entregó a Paulson junto con su licencia, todos los movimientos lentos y visibles. Paulson apenas miró los documentos. En cambio, comenzó a caminar alrededor del Bentley, rodeándolo lentamente, pasando la mano por la pintura, revisando las llantas, mirando a través de las ventanillas. Su cámara corporal registraba todo: las elegantes líneas del costoso coche, el juez de pie con calma junto a él, las bolsas de compras visibles en el maletero y, lo más importante, las propias acciones del oficial que más tarde serían analizadas cuadro por cuadro en un tribunal federal. «Este es un Bentley Continental GT», dijo Paulson, regresando a donde estaba Carter. «Cuesta unos $250,000 nuevo». «¿Quiere decirme cómo puede permitirse eso?». La expresión del juez Carter no cambió, pero internamente reconoció exactamente lo que estaba sucediendo. Había presidido casos como este, había leído declaraciones juradas que describían estas mismas preguntas. Conocía el manual. «No estoy obligado a explicarle mis finanzas, oficial. He proporcionado mi licencia y registro. Si hay una infracción que está investigando, por favor, dígame cuál es». «La infracción», dijo Paulson, acercándose, «es que parece alguien que no debería estar conduciendo este coche, así que o me explica de dónde lo sacó o asumiré que es robado». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, claras, documentadas, innegables. Las cámaras de seguridad de arriba capturaron el momento. Múltiples ángulos que mostraban la postura agresiva del oficial, el juez de pie con calma junto a su vehículo, con bolsas de compras en el maletero abierto, y la confrontación desarrollándose en un aparcamiento que debería haber sido nada más que un lugar para cargar compras e irse. Una mujer que caminaba hacia su coche disminuyó la velocidad, sintiendo la tensión de la manera en que la gente lo hace cuando algo se siente mal, incluso si no pueden articularlo de inmediato. El lenguaje corporal, la postura agresiva, la forma en que el oficial se posicionó para intimidar. Sacó su teléfono, no para hacer una llamada, sino para grabar, entendiendo instintivamente que la documentación
podría importar, que lo que fuera que estuviera ocurriendo podría necesitar testigos, que el silencio era complicidad. Un anciano que cargaba bolsas de compras en su maletero se detuvo a mitad de movimiento, con las bolsas colgando de sus manos, observando cómo se desarrollaba la confrontación. Había vivido el movimiento por los derechos civiles. Había visto esto antes. Uniformes diferentes, coches diferentes, pero la misma dinámica fundamental de poder mal utilizado, de sesgo aplicado, de alguien obligado a justificar su existencia en un espacio que tenía todo el derecho a ocupar. Más compradores salieron del ascensor, atraídos por el alboroto, las voces elevadas, la inconfundible tensión de un encuentro policial que había ido mal. Formaron un semicírculo suelto, manteniendo la distancia, pero negándose a irse. Su presencia creaba un amortiguador entre la autoridad descontrolada y un hombre que no había hecho nada malo. Los testigos se acumulaban. La documentación aumentaba. Múltiples ángulos, múltiples dispositivos, múltiples perspectivas, todos capturando la misma verdad fundamental. Y el oficial Paulson, tan centrado en el hombre junto al Bentley, tan seguro de su propia rectitud, tan acostumbrado a paradas como esta, que no se cuestionaban, no se dio cuenta o no le importó que su comportamiento se estuviera registrando desde una docena de ángulos diferentes, que la dinámica tradicional, donde su palabra contra la del conductor prevalecería, estaba siendo alterada por la tecnología, la solidaridad y el simple acto de personas que se negaban a apartar la vista. El juez Carter tomó una decisión. «Oficial Paulson», dijo, leyendo la placa del uniforme, «le voy a decir algo importante. Soy juez federal de apelación. Mi identificación está en mi cartera que usted tiene en este momento. Lo que está haciendo ahora mismo es perfilaje racial y está siendo grabado por múltiples cámaras». Paulson se rió. Un ladrido corto y despectivo que la cámara corporal captó perfectamente. «Juez federal. Claro, todos dicen eso». Miró la cartera que aún tenía en la mano, la que Carter le había dado con su licencia. La abrió más a fondo ahora, sacando tarjetas y mirando cada una con escepticismo exagerado. Encontró la identificación judicial, el sello federal prominente, la foto y las credenciales de Carter impresas claramente. La miró durante varios segundos, su expresión cambiando de burla a confusión a algo parecido a preocupación. Pero en lugar de retroceder, Paulson redobló la apuesta. «Esto podría ser falso», dijo, sosteniendo la identificación como si la estuviera examinando en busca de falsificación. «Hemos tenido gente con credenciales falsas antes. Quédese aquí mientras verifico esto». La paciencia del juez Carter se estaba agotando, pero su compostura permaneció intacta. «Oficial, puede verificar mis credenciales a través de cualquier base de datos federal en unos 30 segundos. Mi número de identificación judicial está en esa tarjeta. Puede llamar al juzgado. Puede contactar con seguridad del juzgado. Lo que no puede hacer es continuar deteniéndome sin causa». «Tengo causa», espetó Paulson. «Está junto a un coche caro que probablemente no puede permitirse en una zona de alta criminalidad, actuando de forma sospechosa». Cada palabra fue documentada. Cada palabra fue errónea. El centro comercial estaba en uno de los barrios más seguros de Atlanta. Carter no había hecho nada sospechoso. Estaba cargando bolsas de compras en su propio coche, y la suposición de que no podía permitirse el vehículo se basaba en nada más que en sesgos. La mujer que había empezado a grabar se acercó. «Disculpe, oficial», llamó. «No ha hecho nada malo». «¿Por qué lo acosa?» Paulson se giró bruscamente. «Señora, retroceda. Esto es asunto de la policía». «Este es un garaje público», replicó ella con el teléfono firme, «y tengo todo el derecho a grabar». El oficial Paulson volvió su atención al juez Carter, la frustración ahora claramente visible. «Ponga las manos detrás de la espalda». «¿Bajo qué cargo?», preguntó Carter. «Obstrucción», dijo Paulson. La respuesta de Carter fue inmediata y precisa. «No estoy obstruyendo. Estoy de pie junto a mi vehículo, que es de mi propiedad.
Después de cargar legalmente bolsas de compras en un garaje público, he proporcionado identificación y registro. He respondido a sus preguntas. No he cometido ningún delito y no estoy obligado a someterme a un arresto sin causa probable. La precisión legal de la respuesta pareció irritar a Paulson más que el silencio. Accedió a su radio. Despacho, Unidad 47. Necesito refuerzos en el aparcamiento de Linux Square, nivel P2. Sujeto no cooperativo. Vehículo posiblemente robado. El informe falso se convertiría más tarde en un elemento clave de la demanda de Carter. No había ningún vehículo robado. El registro del Bentley estaba al día, verificado, con el nombre de Carter claramente listado. El VIN coincidía. El seguro estaba en vigor. Todos los documentos estaban en orden, pero Paulson necesitaba justificación para la escalada. Así que creó una, transmitiéndola por radio, donde sería grabada, registrada y conservada. El juez Carter permaneció perfectamente quieto, con las manos visibles a los lados, observando cómo más compradores se detenían para observar. La multitud crecía. 5 personas, luego 7, 10. Teléfonos en alto, grabando desde diferentes ángulos, asegurándose de que, pasara lo que pasara, la verdad quedaría documentada. En 3 minutos llegó un segundo coche patrulla, seguido rápidamente por un tercero. Salieron agentes, convergiendo en la escena, y el aparcamiento subterráneo que momentos antes había estado en silencio, ahora parecía una gran operación policial. Todo por un hombre, de pie con calma junto a su propio coche, con bolsas de compras en el maletero, culpable de nada más que de ser negro y poseer un vehículo caro. La agente Janet Torres, más joven y con menos experiencia que Paulson, se acercó primero. «¿Qué está pasando?» Paulson gesticuló hacia Carter. «El conductor no coopera. Dice ser un juez federal. El vehículo podría ser robado. Las credenciales parecen falsas». Torres echó un vistazo al Bentley, luego a Carter, de pie tranquilamente junto a él, luego a la creciente multitud de testigos. Su expresión sugería incertidumbre. «Señor», se dirigió a Carter, «¿puede proporcionar identificación?» «Ya lo hice», respondió Carter con calma. «El oficial Paulson tiene mi licencia, registro e identificación judicial. Todo legítimo, todo verificable. Me están deteniendo sin causa». Torres miró a Paulson. «¿Puedo ver la identificación?» Paulson se la entregó a regañadientes. Torres la examinó, sacó su teléfono y comenzó a teclear. El sitio web del Tribunal Federal, la lista de jueces, la lista oficial con fotografías y credenciales. Tardó menos de 60 segundos en verificar lo que Paulson se había negado a aceptar. Su rostro se puso pálido. «Derek», dijo en voz baja, «esto es real. En realidad es un juez federal». Las palabras resonaron por el garaje. Los testigos oyeron. La mujer que grababa se acercó a Paulson mientras la comprensión lo alcanzaba. El tercer oficial, el sargento Mike Holloway, se adelantó. Era mayor, de poco más de 50 años, con el porte de alguien que había visto demasiadas situaciones salir mal. «¿Cuál es la verificación?» Torres giró su teléfono, mostrando el sitio web oficial del tribunal con la fotografía y biografía de Carter, juez federal de apelación, nombrado hace 6 años, actualmente en el 11º circuito. La mandíbula de Holloway se tensó. Miró a Paulson, luego a la multitud, luego a los múltiples teléfonos que grababan. Comprendió de inmediato que no se trataba solo de una mala parada. Era una catástrofe completamente documentada, imposible de negar. «Su señoría», se dirigió Holloway a Carter con el título apropiado. «Me disculpo por este encuentro. Es libre de irse. Revisaremos este incidente internamente». El juez Carter no se movió hacia la puerta de su coche. En cambio, habló con claridad, asegurándose de que las cámaras corporales capturaran cada palabra. «Sargento, esto no fue un malentendido. Esto fue perfilaje racial. El oficial Paulson me detuvo porque asumió que no podía poseer legítimamente este vehículo. Fabricó un informe de vehículo robado.
Amenazó con arrestarme sin causa, violó múltiples derechos constitucionales, y todo está documentado. Holloway asintió lentamente. Entiendo, su señoría. Le recomiendo encarecidamente que presente una queja formal. Haré algo más que eso, replicó Carter. Ahora, si van a mover sus vehículos, me voy a casa. Los coches patrulla retrocedieron. Los oficiales se retiraron, aunque la cara de Paulson había pasado de roja a cenicienta mientras el peso total de su error se cernía sobre él. El juez Carter cerró el maletero, rodeó el coche hasta el lado del conductor y se subió a su Bentley. El motor ronroneó al cobrar vida y condujo lentamente hacia la salida del garaje. Detrás de él, los testigos permanecían comparando vídeos, discutiendo lo que habían visto, ya subiendo las grabaciones a las redes sociales. La mujer que comenzó a grabar publicó su vídeo con un pie de foto. Juez federal, perfilado racialmente en un aparcamiento de Atlanta. El oficial asumió que había robado el coche. Vídeo completo, sin editar. En una hora, tuvo 50,000 visitas. Por la mañana, todos los principales medios de comunicación de Georgia cubrían la noticia. Juez federal perfilado mientras compraba, rezaban los titulares. Oficial de policía de Atlanta acusado de prejuicios raciales en un encuentro documentado. El vídeo muestra al juez cuestionado sobre la propiedad del vehículo. La historia tenía todo lo que los medios de comunicación buscaban: pruebas claras en vídeo, una víctima simpática con credenciales impecables, un oficial con un historial documentado y las grandes cuestiones sobre el sesgo sistémico que resonaban mucho más allá de un solo aparcamiento. Las grabaciones se hicieron virales en oleadas. Primero, la grabación de la mujer, cruda y sin editar, su voz audible mientras denunciaba el comportamiento del oficial. Luego, el vídeo de la cámara corporal, publicado después de una solicitud de registros públicos que mostraba todo desde la perspectiva de Paulson y de alguna manera hacía que sus acciones parecieran peores porque capturaba sus propias palabras, sus propias elecciones sin filtro ni interpretación. Los noticieros reproducían las grabaciones en segmentos, deteniéndose en momentos clave. Aquí, donde Paulson se niega a verificar las credenciales. Aquí, donde fabrica el informe del vehículo robado. Aquí, donde Torres confirma que Carter es realmente un juez y la cara de Paulson registra la comprensión. Analistas legales diseccionaban cada decisión, explicando las violaciones constitucionales en un lenguaje accesible para los espectadores que quizás no entendían causa probable o sospecha razonable, pero entendían la injusticia cuando la veían. Las redes sociales explotaron con reacciones y el juez Carter fue tendencia a nivel nacional en 36 horas. Los profesionales del derecho compartieron los vídeos con comentarios sobre las violaciones de la Cuarta Enmienda. Los defensores de los derechos civiles lo utilizaron como ejemplo de perfilaje racial que ni siquiera los escépticos podían descartar porque las credenciales de la víctima eran tan claras. Los organizadores comunitarios señalaron que el estatus del juez Carter no debería importar, que los derechos constitucionales se aplicaban a todos, pero el caso demostró cómo operaba el sesgo, incluso contra personas con un estatus social y profesional significativo. Organizaciones de derechos civiles emitieron comunicados en 24 horas. La NAACP pidió la destitución de Paulson. La ACLU anunció que estaba supervisando la situación. Activistas locales organizaron protestas frente al precinto policial exigiendo responsabilidades por lo que llamaron un patrón de aplicación discriminatoria que había quedado sin control durante demasiado tiempo. Otras víctimas comenzaron a contactar a abogados, compartiendo sus propias experiencias con el oficial Paulson. Un profesor de la Universidad de Emory describió haber sido detenido en el mismo aparcamiento, interrogado sobre su Tesla, y se le dijo que debería conducir algo más apropiado para su nivel de ingresos. Un cirujano relató haber sido detenido durante 45 minutos mientras Paulson revisaba sus credenciales varias veces, seguro de que debía haber órdenes de arresto pendientes.
Un ingeniero de software describió haber sido registrado sin consentimiento después de negarse a explicar cómo se había comprado su Range Rover. Cada historia seguía el mismo patrón: un automóvil de lujo, negro, conducido por un sospechoso de inmediato, con una escalada sin motivo. En documentos que no llevaron a ninguna parte porque el departamento había decidido no actuar sobre las quejas contra un oficial que generaba estadísticas impresionantes de paradas, incluso si esas paradas rara vez resultaban en una aplicación real. El Departamento de Policía de Atlanta inició una investigación interna, pero la presión pública dejó claro que la revisión interna no sería suficiente. El alcalde pidió una investigación independiente. El ayuntamiento exigió respuestas. Los líderes comunitarios organizaron ayuntamientos donde los residentes compartieron experiencias de ser perfilados, creando un coro de voces que ya no podían ser ignoradas. 10 días después del encuentro en el estacionamiento, el juez William Carter presentó una demanda federal de derechos civiles. La denuncia tenía 52 páginas de extensión, estaba meticulosamente detallada, respaldada por múltiples videos, imágenes de cámaras corporales, testimonios de testigos y el propio testimonio de Carter. Los demandados incluidos eran el oficial Paulson, el sargento Holloway por no supervisar adecuadamente, el comandante del precinto por ignorar los patrones de quejas y la propia ciudad por mantener políticas que permitieran que la vigilancia discriminatoria continuara. Las reclamaciones incluían detención ilegal, perfilamiento racial, violación de los derechos de la Cuarta Enmienda, violación de los derechos de la 14ª Enmienda, imposición intencional de angustia emocional y conspiración civil para privar de derechos constitucionales. Los daños solicitados sumaban $14,200,000, pero la demanda trataba de algo más que dinero. Las solicitudes de descubrimiento exigieron 5 años de registros de paradas de Paulson, archivos de personal de todos los oficiales del precinto, registros de quejas, materiales de capacitación y comunicaciones internas sobre prejuicios raciales. El caso se estaba gestando hacia algo más grande, un examen de si el departamento había creado una cultura que fomentaba o al menos toleraba la aplicación discriminatoria. Los datos que surgieron durante el descubrimiento fueron condenatorios. Paulson había detenido a conductores negros a un ritmo 380% más alto que a los conductores blancos en la misma área de patrulla. Sus registros de vehículos de conductores negros fueron 520% más altos. Su uso de apoyo para paradas de rutina que involucraban a automovilistas negros fue 290% más alto y su tasa de citación fue 73% más baja que el promedio del departamento, lo que sugiere que la mayoría de las paradas no tenían un propósito legítimo de aplicación de la ley. Más preocupante fue lo que revelaron las comunicaciones internas. Los supervisores habían sido conscientes de los patrones desproporcionados de paradas de Paulson durante años. Los sistemas de intervención temprana lo habían señalado repetidamente. Las quejas se habían acumulado, pero cada vez su sargento lo había defendido, afirmando que simplemente era proactivo, minucioso, solo intentaba mantener la comunidad segura. El instinto protector dentro del departamento había protegido a Paulson de las consecuencias. Incluso cuando la evidencia se acumuló de que su vigilancia estaba impulsada por prejuicios en lugar de la ley, el patrón no se trataba solo de números, se trataba de personas cuyas vidas diarias habían sido interrumpidas por prejuicios que vestían una placa. Se trataba de profesionales que habían logrado el éxito siendo tratados como criminales porque su éxito no coincidía con las expectativas del oficial. Se trataba de dignidad despojada en estacionamientos, en esquinas, frente a centros comerciales, documentada solo por los recuerdos de las víctimas y ocasionalmente por cámaras de teléfonos que capturaban fragmentos de encuentros más largos. Una víctima, un director de escuela secundaria, describió haber sido detenido frente a su propia escuela al llegar al trabajo. Los estudiantes observaron cómo Paulson lo interrogaba sobre su Audi, exigía registrarlo y amenazaba con arrestarlo cuando el director pedía un supervisor.
La humillación duró 20 minutos, terminando solo cuando el oficial de recursos escolares reconoció al director e intervino. Ese incidente había sido informado al departamento. La queja se había marcado como resuelta con asesoramiento verbal. No existía registro de que ese asesoramiento hubiera ocurrido alguna vez. Los abogados de la ciudad revisaron la evidencia y llegaron a una conclusión sombría. Los videos eran indefendibles. Las imágenes de la cámara corporal mostraban un claro perfilamiento racial. El falso informe de vehículo robado estaba documentado en grabaciones de radio. La credibilidad del juez Carter era irreprochable. Luchar contra este caso en juicio sería desastroso, tanto legal como políticamente. Un juez federal testificando sobre ser perfilado por la policía de la ciudad generaría titulares nacionales y establecería precedentes que la ciudad no quería establecer. 4 meses después del encuentro en el estacionamiento, comenzaron las negociaciones de conciliación. Los abogados de Carter exigieron no solo compensación, sino reformas estructurales. La ciudad necesitaba admitir su mala conducta. Poulson necesitaba ser despedido. La capacitación necesitaba ser revisada. Los mecanismos de supervisión necesitaban ser fortalecidos. La conciliación no podía simplemente resolver un caso, necesitaba abordar problemas sistémicos. La conciliación final alcanzada después de 6 semanas de negociación fue integral. $14,200,000 pagados al juez Carter. Una disculpa pública formal del alcalde y del jefe de policía. El oficial Poulson despedido con certificación revocada, asegurando que nunca podría volver a trabajar en aplicación de la ley. El sargento Holloway degradado y reasignado a un puesto sin autoridad de supervisión por no gestionar adecuadamente a sus oficiales. Pero las disposiciones más significativas fueron las reformas. El departamento implementaría capacitación obligatoria sobre prejuicios implícitos para todos los oficiales. 60 horas dentro del primer año. Los datos de paradas se analizarían trimestralmente en busca de evidencia de disparidades raciales y los resultados se publicarían públicamente. Un supervisor independiente auditaría el departamento durante 3 años. Las juntas de supervisión comunitaria revisarían todas las quejas que involucraran alegaciones de discriminación. Las imágenes de cámaras corporales de cada parada se auditarían aleatoriamente mensualmente. Los oficiales que mostraran patrones problemáticos serían colocados inmediatamente bajo supervisión mejorada. Las reformas se extendieron a la contratación y promoción. El departamento reclutaría más oficiales de orígenes diversos. Los criterios de promoción incluirían evaluaciones de conciencia de prejuicios y confianza comunitaria. Las revisiones de desempeño considerarían no solo el número de paradas, sino la legitimidad y los resultados de esas paradas. El énfasis cambiaría del volumen a la calidad, de la actividad a la seguridad pública real. Los departamentos de capacitación rediseñaron sus planes de estudio. El caso Carter se convirtió en estudio obligatorio junto con docenas de otros. Los reclutas vieron las imágenes del estacionamiento y se les pidió que identificaran cada punto de decisión donde el encuentro podría haber sido diferente. Interpretaron escenarios en los que tuvieron que intervenir cuando un colega exhibía prejuicios. Escucharon a miembros de la comunidad sobre el impacto de ser perfilados, el miedo que creaba, la confianza que destruía. El propio garaje se convirtió en una improbable herramienta de enseñanza. La administración de Linux Square instaló una placa conmemorativa cerca de donde ocurrió el encuentro con el texto. En este sitio, una parada injusta llevó a un cambio significativo. Que aprendamos de este momento para construir una comunidad más equitativa. Grupos de turistas de la academia visitaron, parándose en el lugar donde el juez Carter había sido detenido, discutiendo lo que el caso significaba para su enfoque de la vigilancia. Algunos oficiales se resistieron a los cambios. Una minoría vocal afirmó que las reformas les impedirían hacer su trabajo de manera efectiva. Varios se jubilaron o fueron transferidos a otros departamentos en lugar de adaptarse, pero la mayoría reconoció que el caso Carter
Había expuesto problemas que sabían que existían, pero que se sentían impotentes para abordar. Las reformas les dieron el lenguaje y las herramientas para desafiar los prejuicios cuando los veían, permiso para priorizar la calidad sobre la cantidad y protección contra represalias cuando hablaban sobre comportamientos problemáticos. Los datos de paradas del departamento mostraron cambios drásticos dentro del primer año. Las disparidades raciales en las paradas disminuyeron un 47%. Las búsquedas sin causa probable cayeron un 61%. Las quejas sobre prejuicios de los oficiales cayeron un 58%. Los incidentes de uso de la fuerza disminuyeron un 34%. Los cambios no fueron perfectos y los problemas persistieron, pero la trayectoria fue clara. La rendición de cuentas creó presión para un mejor comportamiento. La confianza comunitaria comenzó a reconstruirse lentamente. Los oficiales asistieron a reuniones de vecindario, no para defender al departamento, sino para escuchar. Los programas juveniles conectaron a la policía con jóvenes en contextos más allá de la aplicación de la ley. Las iniciativas de policía comunitaria enfatizaron las relaciones sobre los arrestos. El trabajo fue lento, a menudo frustrante, pero necesario. El juez Carter regresó a su rutina, presidiendo casos con la misma atención meticulosa que siempre había dedicado al estrado. No concedió entrevistas. No escribió un artículo de opinión. Emitió una única declaración cuando se finalizó la conciliación. Este caso nunca se trató de mi posición como juez. Se trató de mis derechos como ciudadano. Cada persona, independientemente de su raza o estatus, merece ser tratada con dignidad y dentro de los límites de la ley constitucional. Las acciones del oficial Paulson no fueron un error aislado. Fueron parte de un patrón que el departamento había tolerado durante demasiado tiempo. Espero que esta conciliación cree un cambio duradero, no solo políticas en papel, sino una transformación real en la forma en que los oficiales ven y sirven a sus comunidades. La declaración fue mesurada y precisa, la voz de alguien que entendía que las victorias legales no se traducían automáticamente en cambio cultural, que las conciliaciones podían ordenar reformas, pero la implementación requería un esfuerzo sostenido y un compromiso genuino. Meses después de la conciliación, el juez Carter regresó a Lenox Square para comprar para otra ocasión familiar. Se estacionó en el mismo garaje en el mismo nivel, no lejos de donde había ocurrido el encuentro. Pasó junto a la placa conmemorativa, deteniéndose a leer las palabras que había visto antes, pero que ahora tenían un peso diferente. Un coche patrulla era visible 3 filas más allá. El oficial adentro, completando papeleo. El oficial levantó la vista cuando Carter comenzó a cargar bolsas de compras en su maletero. Hizo contacto visual y asintió respetuosamente. Sin acercamiento, sin preguntas, sin suponer que alguien necesitaba explicar su presencia. Solo 2 personas compartiendo espacio en un estacionamiento. Uno comprando, otro trabajando, ninguno viéndose al otro como un problema que requiriera intervención. Carter cerró el maletero, se subió a su Bentley y se dirigió hacia la salida pensando en cuánto había cambiado porque un oficial había actuado por prejuicio. Un juez se había negado a aceptar ser tratado como menos que igual, y múltiples cámaras habían documentado todo de manera tan exhaustiva que la negación se volvió imposible. Las cámaras en ese garaje todavía graban constantemente metraje de alta definición respaldado en servidores seguros. El recuerdo permanece preservado en archivos de video y registros judiciales, materiales de capacitación y conversaciones que ocurren cuando los oficiales se reúnen para discutir lo que han aprendido del caso Carter, y cada oficial que patrulla los barrios acomodados de Atlanta conoce la historia de lo que sucedió cuando las suposiciones sobre quién pertenece a dónde se encontraron con un juez federal que entendía exactamente cuáles eran sus derechos y tenía los recursos para luchar por ellos de manera efectiva, creando un cambio que se extendía mucho más allá de un estacionamiento, una conciliación, un caso, porque a veces la sala del tribunal más importante no está hecha de mármol y caoba.
A veces es hormigón y luces fluorescentes, cámaras de seguridad y videos de teléfonos celulares. Un espacio donde la justicia ocurrió no por el sistema, sino a pesar de él, donde la documentación derrotó a la negación, donde los testigos se negaron a apartar la mirada, donde la negativa de una persona a aceptar ser tratada como menos que humana desató reformas que protegerían a miles de otros que nunca conocerían su nombre, pero se beneficiarían de su coraje. Si crees que el perfilamiento siempre debe ser desafiado, que la documentación salva vidas, que la rendición de cuentas no es opcional y que el cambio ocurre cuando las personas se niegan a aceptar ser tratadas como menos que humanas, entonces haz clic en ese botón de suscripción. Estas historias importan, estas lecciones resuenan y estas luchas continúan requiriendo vigilancia, coraje y la determinación de construir sistemas que sirvan a todos por igual, independientemente de su apariencia o del coche que conducen o si coinciden con las suposiciones de alguien sobre quién pertenece en un coche caro.